Buen día. En este Pocket Podcast vamos a ilustrar los procedimientos sobre el uso de las nuevas características de los VHDs con Windows 7 y Windows Server 2008 R2. Mi nombre es Daniel Vargas, médico en la área de las tecnologías de la información, y mi correo es danielrvargas@hotmail.com. Un primer uso que le podemos dar a los VHS con Windows 7 y Windows Server 2008 R2 es poder instalar y bootear a partir de ese disco duro virtual. Para la demostración vamos a trabajar una instalación de un sistema operativo Windows Server 2008 R2 sobre un disco duro virtual, en el cual se va a crear sobre una partición que ya está previamente formateada y con la carpeta donde va a alojar los VHDs ya creada. Nos ubicamos en las opciones de recuperación dentro de la instalación del sistema operativo y buscamos la opción consola de comandos. Utilizamos el comando dispart, que es el administrador de discos sobre comandos. Después, utilizamos la instrucción create vdisk file vhds winsvr 2008 r2.phd, asignándole un tamaño de disco de 32 GB con un tipo de archivo de disco duro virtual fijo, el cual nos va a reservar una vez las 32 GB sobre ese archivo VHD. Seleccionamos el disco duro virtual con Select vdisk con la ruta donde lo hemos creado. Adjuntamos el disco duro virtual con Attach vdisk. Listamos la configuración de discos para observar que ya se encuentra el disco adjunto. Una vez procedemos con la instalación del sistema operativo, seleccionamos la edición de Windows Server 2008 R2 a la cual queremos instalar. Aceptamos el contrato de licenciamiento y seleccionamos el disco duro virtual. Y para ello la instalación ha comenzado. En un segundo escenario tenemos un Windows 7 en el cual está instalado sobre una partición, sobre un disco fijo, en el cual también tiene otro disco fijo, por lo consiguiente tiene almacenado VHDs de sistemas operativos previamente instalados o ejecutados, los cuales podemos adjuntarlos con el comando bsedit. Nos ubicamos en la consola de comandos con privilegios administrativos y utilizamos la instrucción bsedit/enum y observen que tenemos la primera entrada del sistema operativo para ser booteado desde nuestro equipo, que se encuentra en la partición C. Copiamos esa entrada con el parámetro copy de bsedit utilizando el identificador global actual de esa entrada con la descripción Windows Server 2008 R2 sobre VHD. Nos asignan un nuevo identificador global sobre esa lista
de sistemas operativos a bootear y utilizamos los comandos bcedit/setOsDevice y bcedit/setDevice, en el cual está sobre una ruta de VHD con una partición donde se encuentran los discos duros virtuales con su debida ruta. En este caso, estamos accediendo al disco E sobre la carpeta VHDS con el archivo WinSVR2008R2.bhd. Una vez aplicados estos comandos, enumeramos la lista de sistemas operativos a ser booteados con bcedit/erum. Observen ustedes que podemos ver tanto la entrada de Windows 7 sobre la partición C como la entrada de Windows Server 2008 R2 sobre un VHD en el cual se encuentra N2 puntos. Reiniciamos el sistema operativo con el fin de poder ver las dos entradas de sistemas operativos sobre el Windows Boot Manager. Iniciamos ese sistema operativo instalado sobre el VHD que ya ha sido previamente utilizado. Ya con esto ya quedó adjuntado de forma satisfactoria y en el cual está trabajando normalmente. Y observen ustedes que vemos los dos VHDs, en los cuales solamente estamos utilizando el VHD Windows Server 2008 R2. Reiniciamos el sistema operativo. Ahora vamos a trabajar con los discos duros virtuales, creándolos desde el administrador de discos y adjuntando también discos duros virtuales que han sido previamente creados. Al igual, no necesariamente tienen que estar instalados sistemas operativos sobre esos discos virtuales para ser utilizados. También podemos tener en ellos información. Tenemos un disco duro adjuntado previamente y en el cual también podemos ver las propiedades de discos como si fuera un disco común y corriente, salvo con la diferencia de un disco duro físico y virtual. Tenemos dos opciones en el menú contextual del administrador de discos en cuanto que nos permite crear un disco duro virtual o adjuntar un disco duro virtual previamente creado en plataformas Windows Virtual PC, Virtual PC 2007, Hyper-V, Virtual Server. En este caso, se ubicó una ruta donde vamos a crear ese disco duro virtual y vamos a asignar un tamaño de 32 GB con un tipo de archivo de expansión dinámica, en el cual irá creciendo paulatinamente en el transcurso que se va utilizando ese disco duro virtual hasta que alcance el tamaño. Y vamos a crear otro archivo de disco duro virtual de 1 GB con el tipo de archivo VHD fijo. Por lo consiguiente, nos va a reservar de una vez esa giga en disco para ese VHD.
observen que está realizando la creación del VHD de 1 GB de tamaño fijo. Posteriormente, realizamos la inicialización de discos y creamos un volumen simple para cada disco con un tipo de letra diferente. Asignamos un formateo rápido. Realizamos el mismo procedimiento con el otro disco duro virtual. Y observen ustedes que en el explorador de Windows nos está notificando que ya se pueden utilizar las dos unidades de disco. Si accedemos al explorador de Windows, ya los podemos ver. En este ejemplo, vamos a copiar archivos en cada uno de los discos duros virtuales con el fin de hacer el comparativo de su utilización sobre los tipos de discos duros virtuales fijos y de expansión dinámica. Accedemos a la ruta donde están ubicados esos VHDs y observen ustedes que se encuentra el disco duro de expansión dinámica de 32 GB y el disco duro de tamaño fijo de 1 GB. A continuación, vamos a adjuntar un disco duro virtual en el cual puede que sea previamente creado en algún otro escenario y también podemos trabajarlo como solo lectura y a la vez poder acceder a la información del mismo. Una vez hayamos completado este procedimiento, también tenemos la posibilidad de desadjuntar discos duros virtuales. Adicionalmente, a la hora de desadjuntar un disco duro virtual, tenemos la posibilidad de eliminarlo. Muchas gracias por haber asistido a este podcast y nos veremos en una próxima oportunidad.